Buenas tardes, creo que la mayoría ya me conocen. Mi nombre es Román Mayorá, estoy coordinando la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este es el segundo encuentro del ciclo que programamos para este mes de noviembre, del ciclo de Diálogos en Gestión Cultural. Hoy vamos a estar dialogando sobre proyectos culturales que se han realizado en la cátedra de tercer año de la carrera de Diseño y Gestión de Proyectos Culturales. Van a estar coordinando este encuentro Florencia Ordiz, que es estudiante avanzada de la carrera y becaria de la coordinación, junto a Magdalena Dordain, que es docente de la cátedra de Diseño y Gestión de Proyectos Culturales y que además es licenciada en Comunicación Social. Ya enseguida les voy a dar la palabra a ellas para que presenten a su vez a las expositoras que nos van a estar acompañando hoy. Quiero, antes de dar apertura un poco a la actividad, agradecerles la participación, el compromiso también de quienes están exponiendo sus trabajos, también quienes lo hicieron la semana pasada, hace 15 días, en el primer encuentro. Un poco la alegría porque en estos días estamos cumpliendo los primeros 5 años de trabajo en la Tecnicatura. A fines del año 2015 fue cuando se empezó a planificar la implementación de la primer cohorte, que empezó en el año 2016. También hace unos días terminó de cursar la tercera cohorte de la carrera, así que también felicitamos a las compañeras y los compañeros que están terminando de cursar la carrera. Ya se vienen ahora las mesas, así que iniciarán los exámenes y demás, y esperamos pronto tener también nuevos y nuevas graduados y graduadas de la Tecnicatura en Gestión Cultural. También, otro motivo de alegría es que esta semana nos enteramos que se entregaron los primeros títulos y analíticos a las primeras egresadas que terminaron la carrera allá por 2018, trámites burocráticos y pandemia mediante, así que bueno, también eso es una alegría, poder ver el título con su banderita argentina y el certificado analítico es también una alegría que consolida todo un esfuerzo de muchos años. Irán llegando prontamente nuevos trámites de títulos, ¿no? Eso siempre van llegando a medida que el Ministerio los va liberando y se van entregando a la facultad. También quería comentarles, porque tiene que ver con todo esto que les vengo diciendo, que en el día de ayer la editorial RGC Ediciones, que es una editorial de Buenos Aires, que se especializa en gestión cultural, liberó para su descarga un libro en el que tuvimos el gusto de participar. Este libro se editó el año pasado. El libro se llama Gestión Cultural en la Argentina y reúne reflexiones de académicos, intelectuales y especialistas en políticas culturales y gestión cultural de todo el país. Y ahí contamos un poco la experiencia de esta Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación. Les voy a compartir aquí el link en el chat para quienes quieran descargarlo. A partir del día de ayer está para descarga gratuita. Es un libro bastante largo, pero tiene capítulos breves y por ahí si quieren descargarlo y ver el índice y demás, ahí mismo en ese link también se puede comprar la edición física del libro. Y también es una alegría para nosotros compartir esta producción colectiva, que también dio inicio a una red de intercambio sobre gestión cultural en el país y demás, con todos ustedes y que esté liberado también para que circule de forma más amplia. Por otro lado, y ya termino con los avisos, perdón por extenderme un ratito con esto, pero quería aprovechar la oportunidad. La semana que viene va a haber un encuentro también así virtual, pero que estamos organizando con la red GECUN, que es la Red Argentina de Carreras de Gestión Cultural de Universidades Nacionales, que integramos desde la UNER, junto con UNTREF, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Nordeste. En este encuentro lo que se van a exponer son proyectos de investigación, un proyecto por cada una de las universidades que integran la red. El segundo link en el chat, que es el link del evento en Facebook, y ahí está toda la información para inscribirse. Este requiere una inscripción por formulario. Eso va a ser el viernes de la próxima semana, y también esperamos que puedan participar. Creemos que va a ser interesante, y los proyectos son muy variados en las temáticas, pero todos asociados a la cuestión disciplinar de la gestión cultural.
Y por último, y ya voy terminando con estos breves anuncios, quería comentarles brevemente, solamente porque estos son noticias como muy fresquitas, salidas recién del horno. Esta semana un grupo de docentes de la Tecnicatura presentó en la facultad un proyecto de grupo de estudio en gestión cultural que integra docentes, graduados y estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Cultural, y creemos que es también una forma de ir consolidando líneas de discusión, de intercambio y demás que venimos trabajando en estos últimos años desde la Tecnicatura y promoviendo el debate, promoviendo el estudio, ¿no? También desde la disciplina de la gestión cultural. Y en el día de hoy, así esto es como de hoy a la mañana, también con una comisión de docentes de la Tecnicatura que venimos trabajando hace casi 2 años. Hoy enviamos formalmente la presentación del plan de estudios de la licenciatura en gestión cultural para su ingreso al consejo directivo de la facultad. Así que iniciamos el largo camino, porque sabemos que este es un camino bastante largo, burocrático y de revisión y demás, pero formalizamos hoy, para no irnos a las vacaciones con eso en el cajón, la entrega del plan de estudios de la licenciatura. Bueno, dicho eso, y termino con las parroquiales acá, le voy a dar entonces el micrófono a Magdalena y a Florencia para que presenten a las expositoras del día de hoy. Les agradezco nuevamente por conectarse y por el compromiso, y vamos ahora sí a la actividad que nos convoca. Adelante, Flor y May. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos y todas. Arrancamos este conversatorio empezando con la expositora Ana Paula Berrone, que es egresada de la Tecnicatura en Gestión Cultural, Música y Actriz, trabaja con distintos lenguajes artísticos y espacios culturales, y actualmente está con el proyecto musical Nave Canción. Es docente del taller de gestión cultural que se da en el Mercado Progreso, en el programa de talleres culturales 2020 de la Municipalidad de Santa Fe. Participa en la Biblioteca Popular Lola Mora, también de la ciudad de Santa Fe, y va a exponer el proyecto de Jornada Arte y Feminismo que se desarrolló el año pasado. ¿Cómo estás, Ana? Buenas, hola. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir acá, de encontrarme con tanta gente con la que hemos trabajado y aprendido muchas cosas. La carrera, la formación de gestión cultural de la UNER para mí fue clave en muchos aspectos. Me ha permitido conocer gente que me enseñó mucho, de tejer redes y sobre todo gestar una lectura nueva del hacer, digamos, que por ahí uno viene haciendo y esto me dio un montón de herramientas concretas para materializar las ideas. De hecho, el taller que doy se llama de gestión cultural, acompañamiento de proyectos de la idea a la materialización. Bueno. Ana, perdón, se está escuchando cortado. No sé si querés apagar la cámara, podemos también apagar las nuestras para que no interfieran la conexión, porque se está cortando mucho. Mientras Ana ahí apaga o va viendo, se organiza, quieren que, para no cortarte después la exposición obviamente, vamos a presentar a las demás integrantes, hacemos como la presentación breve de cada biografía que mandaron, y después obviamente seguimos con el orden. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Sí. Sí.
Qué susto. Bueno, vamos, la segunda expositora es Yasmín Muro Müller, de Crespo Entre Ríos, integrante de la agrupación folclórica Lazos de Amistad y del Centro Cultural El Sueñero de Crespo, integrante y actual presidenta de la ONG SIOF Argentina, bailarina de folclore, contadora y docente, egresada de la Tecnicatura en Gestión Cultural, expondrá el proyecto Das Wörterbuch, dialectos ruso-alemán en Crespo, en vías de rescate de un patrimonio cultural. Bien, nuestra tercera expositora va a ser Úrsula Kripa, de la ciudad de Santa Fe, es estudiante avanzada de la Tecnicatura en Gestión Cultural y de la Licenciatura en Comunicación Social. Es docente del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER y es productora de contenidos radiofónicos. Ella va a exponer el proyecto ULE, un lugar en el espacio. Bien, y después vamos a seguir con Marcela Di Lucio, de Paraná Entre Ríos, artista plástica, escenógrafa y ludopedagoga. Trabaja como divulgadora de ciencias a través del arte y el juego en el Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia de la Facultad de Ingeniería de la UNER. Estudiante avanzada de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, expondrá el proyecto Festival de Arte y Ciencia Metamorfosis. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todas, como decía Román, por el compromiso y por su tiempo, y bueno, ya queremos escuchar un poco de esos proyectos. Así que bueno, siguiendo un poco la dinámica de la presentación, vamos con Ana. A ver si se escucha mejor. Acá estoy. A ver, ¿ahora se escucha bien? Ahora se escucha bien. Bueno, si se corta me avisan. Dale. Hasta dónde, no sé, me perdí, no sé hasta dónde habrán llegado a escuchar. Igual podrían... Sí, estabas contando que, no, todo lo copado de esto de tu tránsito por la tecnicatura, de la gente que habías conocido. Estabas contando un poco de tu taller también, que estabas trabajando. Bueno, igual si quieren pueden, bueno, no sé, después probamos a poner las cámaras de nuevo. Bueno, le cuento un poco del proyecto que hicimos nosotras el año pasado, que fue la Jornada de Arte y Feminismo, que se realizó el 25 de octubre en el Centro Cultural y Social El Birri. Fue una buena experiencia porque en principio yo venía con una idea, Flor con otra, nuestra otra compañera con otra, entonces ya ahí se empezó a reflejar lo que es el trabajo en equipo, porque tuvimos que darle forma a las ideas que cada una traía y encontrar puntos en común. O sea que de la idea original hubo mutaciones hasta que se terminó dando la jornada. La jornada consistió en un conversatorio sobre la ley de cupo femenino en espectáculos, que era en base a una ordenanza que se venía trabajando acá en Santa Fe y en otros lugares del país. Y el conversatorio estuvo acompañado de una variedad de artistas, donde hubo un espectáculo de música, uno de teatro, uno de circo y una exposición de cuadros de un artista visual. Bueno, el conversatorio estuvo compuesto por integrantes del Frente de Artistas Feministas de Santa Fe y regulado por las chicas de periódicas. Yo en principio tenía la idea de generar un espacio para darle visibilidad a muchas artistas independientes de Santa Fe que por ahí veían que era una necesidad encontrar a dónde compartir sus producciones. Y vine con esto que me nacía, y bueno, de parte de las chicas surgió el tema de que sea un festival feminista. Y a mí me pareció que era súper viable, y bueno, ahí fue tomando forma. En el camino tuvimos un montón de dificultades, de dudas, y sobre todo el desafío de poder tomar decisiones para que para que todo se pueda dar como uno lo va pensando.
A ver qué podría... Bueno, uno de los desafíos que tuvimos, de lo más importante que nos pasó en el hacer el proyecto, fue que primero tuvimos que buscar el lugar, y cuando nos pusimos a buscar el espacio donde se iba a concretar ese evento, fue una oportunidad de conocer muchos espacios que había en la ciudad, espacios culturales que tenían diferentes maneras de funcionar. Entonces ese buscar el espacio para nuestro proyecto hizo que, nada, que investiguemos, que conozcamos qué espacio había, con qué mirada, con qué manera de funcionar económicamente, qué públicos atraía, etc. Y bueno, decidimos hacerlo en el Birri, y sucede que en el año 2019 el Centro Cultural sufre un incendio, que fue para el espacio un evento de mucho impacto en todos los sentidos, y esto para nosotros también, de cierta manera, porque bueno, nos preguntábamos, ¿lo hacemos, no lo hacemos, hablamos de espacio? Y decidimos hacerlo igual, aunque era un imprevisto y era algo impensado, como manera de apoyar también a los trabajadores y las trabajadoras de ese centro cultural. Y bueno, esto hizo que hubiera como un cambio, una reprogramación, no solo de las fechas, sino de muchas cosas, de cómo estaban pensadas, ¿no? Pero bueno, pudimos superarlo, se realizó, estuvo súper interesante. El conversatorio en sí fue un espacio donde surgieron nuevas cosas, donde se conoció gente, se tejieron lazos de trabajo a futuro. O sea que muchos de los objetivos que nosotras teníamos se cumplieron, y más allá de que una sabe que digamos, la gestión cultural no es solamente organizadora de eventos, lo que decimos siempre en la carrera, sí creo también que ponerle todas las pilas a un evento así, pensarlo de todos los puntos de vista, pensar el plan de comunicación, pensar cómo lo financiamos y todo eso, es una acción social súper transformadora, digamos, y se vio reflejada ahí. Y bueno, ese fue el punto del incendio, y después, bueno, también el tema de cómo financiar el proyecto fue un desafío que, bueno, es algo que uno va aprendiendo en el hacer, porque también todo lo que es cultural sigue costando que sea legitimado en la sociedad, todo lo que viene de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, y más si es feminista, es como súper difícil de que sea valorado, y también valorado en términos económicos. Así que fue un desafío, pero bueno, salió lindo, estuvo bueno, y nos dejó muchísimos aprendizajes. Creo que algunos ya los vengo diciendo, esto del trabajo en equipo, de poder aunar ideas, de poder leer las necesidades, los deseos de los lugares donde uno trabaja, y también algo que rescato mucho de la gestión cultural es que a mí me ha dado una estructura de trabajo, técnicas concretas para trabajar con otros, se encuentra como en una grupalidad que lo desborda, y en esas grupalidades yo siento a mí que la gestión cultural me dio herramientas concretas para trabajar, y bueno, eso es lo que rescataría, lo que ahora me surge rescatar de la formación. Bueno, muchas gracias, Ana. Quería aclarar que las preguntas que se están haciendo en el chat van a ser respondidas después de las exposiciones, pero están siendo anotadas, así que posteriormente las van a responder a quienes sean dirigidas. Bueno, gracias, Ana, por la exposición, y seguimos con la próxima, si les parece. Vamos con Yasmín. Buenas tardes. Abrí la cámara, espero que funcionen todas nuestras conexiones. Bueno, primero agradecer a los organizadores y a todos los profes de justo de esta cátedra que están acá, que pensaron en este proyecto, que lo hicimos con Graciela Dobantón, de Paraná, y ahora soy yo la vocera. Contenta de
como en la facu, aunque sea en Crespo y en mi casa. Así que bueno, agradecida y contenta por este momento. Nuestro proyecto se llama Das Wörterbuch, dialecto ruso-alemán en Crespo, en vías de del rescate de un patrimonio cultural. Wörterbuch es diccionario en alemán. Este proyecto tenía como objetivo hacer un diccionario breve de vocabulario, frases y refranes escritas de dialecto ruso-alemán, o lo que comúnmente conocemos acá como alemán del Volga, pero es dialecto ruso-alemán, con la salvedad de que, primero, que el dialecto es oral, no es escrito, entonces ahí vamos a hacer un puente entre lo rescatado del dialecto y lo que se podía escribir en alemán. La idea era volcar este diccionario en un blog y difundir el blog a través de distintos medios, redes sociales como Facebook e Instagram, micros radiales y una revista particular de acá de Crespo que cubre cuestiones culturales de Crespo y la región, que se llama Ideas Culturales. Nuestro proyecto se iba a localizar justamente en Crespo, y íbamos a trabajar en conjunto con una asociación que es el Centro de Jubilados de la provincia, en donde se iban a hacer talleres literarios con el objetivo de recuperar a través de 4 talleres, bueno, presenciales por supuesto en ese momento, recuperar las entradas que luego iban a formar parte del diccionario. ¿Por qué hablábamos del rescate? Habíamos estado viendo y conversando de que, bueno, Crespo es una zona donde hay mucha inmigración de alemanes del Volga, y ya este dialecto ni se habla, ni en las generaciones de más de 30 años, muchos de los padres no nos han pasado, o abuelos no nos han pasado el dialecto. Entonces, en muchos casos se va perdiendo. Entonces, habíamos pensado recuperar este lenguaje como un elemento del patrimonio cultural. Nosotros habíamos pensado como objetivo general promover el rescate de este dialecto en Crespo, y como objetivos específicos confeccionar el diccionario y además indagar sobre el uso de los términos ruso y alemán como adjetivos y poder establecer conexiones entre el concepto de patrimonio cultural y vincularlo con el dialecto. Y además, una cosa que también nos interesaba era indagar si había cuestiones de religión que afectaban o que modificaban algunos términos del dialecto. Como beneficiarios o destinatarios directos habíamos planteado personas de mediana edad para arriba, los integrantes de las familias de estas personas que tomen el taller, y cualquier otro participante que pudiera estar involucrado en las distintas etapas del proyecto, como por ejemplo, estudiantes de turismo, estudiantes de algunas escuelas de idioma, estudiantes de escuela secundaria de materias relacionadas con historia, lengua o literatura o idioma extranjero que pudieran estar interesados. Y bueno, beneficiarios o destinatarios indirectos, la comunidad local. Nosotros planteamos el proyecto con 6 personas que teníamos distintos roles, dentro de los que estábamos las coordinadoras, la persona que se encargaba de dar el taller, la persona que se encargaba del diseño y administración de las redes sociales, y otra persona que se encargaba del registro de todo el proceso. Me estaba olvidando del profesor de alemán, que era el que nos iba a ayudar con la traducción de lo que surgía de los talleres literarios hacia las entradas del diccionario. Estos talleres estaban pensados para un cupo de 20 personas, para mayores de 30 años, pero enfocados principalmente a gente del centro de jubilados, digamos. O sea que
probablemente mayores de 65. Y a partir de motivadores, como por ejemplo géneros epistolares, la idea era ir compartiendo y produciendo piezas literarias en el taller, y desde esas piezas ir tomando elementos repetidos o que resulten de interés para formar las entradas del diccionario. Nosotros presentamos también en este proyecto un presupuesto general, y además hicimos algunas presentaciones de presupuestos desagregados, como por ejemplo, erogaciones de acuerdo a la etapa del proyecto o de acuerdo a los meses específicos de erogación, que nos permitían como hacer otras lecturas de distintos lugares, digamos, de lo que iba sucediendo o de lo que nos faltaba para el proyecto. Y finalmente la cuestión de la evaluación, que como proceso que uno debe ir haciendo en cada etapa del trabajo, durante el cursado, con las correcciones de los profes y además con las observaciones de nuestros mismos compañeros, fuimos haciendo la evaluación y por supuesto las correcciones necesarias. Pero en ese momento no éramos conscientes, digamos, de la profundidad que necesitaba la evaluación, y recién lo fuimos cuando dimos teóricamente el tema, que fue ya para fines del segundo cuatrimestre. Que nosotros cursamos, hicimos esto en el 2018. En nuestro caso particular, nosotros no pudimos hacer la ejecución, así que la evaluación de resultados concretamente no tuvo lugar en la práctica, aunque sí habíamos planteado y definido variables e indicadores a tener en cuenta para el caso de que podamos llevarlo a la práctica. Como comentaba Ana, nosotros por supuesto también, como siempre, se nos presentaban problemas y desafíos, y yo rescato dos que los puedo como mencionar, como uno práctico y uno teórico. El práctico es justamente el presupuesto. Poder identificar todos los elementos que tienen que ir en el presupuesto y después valorizarlos. Eso por un lado, y sobre todo la cuestión de poder valorizar nuestro propio trabajo, que creo que suele ser una cuestión recurrente, por más que sepamos que tenemos que cobrar, a la hora de ponerle el signo peso en un presupuesto, la verdad que es como la parte más difícil. Y después, en el plano teórico, digamos, comprender la profundidad de la evaluación, poder diferenciar qué es, cuáles son las fases, cuáles son las categorías, cuáles son las variables, cuáles son los indicadores, y una vez que entendimos lo que es cada cosa, poder determinar cada uno de esos elementos, y además buscar parámetros para poder evaluar cualitativamente nuestro proyecto y los resultados de nuestro proyecto. La parte de la evaluación cuantitativa en general resulta más simple. Nosotros teníamos muchas instancias con manejo de redes sociales y distintos públicos, entonces la llegada, las edades, la cantidad de veces que se comparten, esas cosas, uno los puede obtener esos datos más fácilmente. Pero determinar los parámetros para evaluar cualitativamente las distintas etapas del proyecto es lo que nos costó más de esta parte de la evaluación. Como yo les decía hace un ratito, nosotros planteamos esto en el 2018, que fue un año que empezaba súper normal, pero tuvimos con docentes y profesores el reclamo en la facultad, entonces el segundo cuatrimestre no lo empezamos cuando teníamos que empezarlo. Por más que nuestra carrera ya es bimodal, pero la verdad que el hecho de tener menos clases o estar menos en la facultad, en mi caso, ir menos a Paraná, como que hizo que, en cierto sentido, como que se desinfle un poco el proyecto y costó darle el cierre en
en esa segunda parte, digamos, volver a agarrar el ritmo. Y ahora lo que también está bueno es que leyendo, bueno, también como era un proyecto para la cátedra, hicimos distintas entregas. Leyendo las distintas entregas está muy bueno ver el avance, los cambios del proyecto, producto, como yo les decía, de las correcciones de las profesoras y de los profesores, y también de los intercambios que teníamos entre nosotros, porque muchas veces los viernes en el aula hacíamos distintas actividades para poner en común entre los distintos grupos, y un montón de observaciones de compañeros nos venían re bien, sobre todo en cuestión de redes sociales que no manejábamos, y en cuestión del manejo de redes sociales para jóvenes. Eso nos ayudaron un montón los compañeros. Y para terminar quiero destacar 4 cositas que, como el programa de la materia lo indica, es como un corolario o una red con varias de las otras materias que incluso en el programa están especificadas. Nosotros usamos bibliografía de otras materias. Ya teníamos como una especie de biblioteca de legislación provincial y local sobre cuestiones culturales y de patrimonio que habíamos hecho para otra materia y nos sirvieron para recuperar para este proyecto. Durante el cursado nos enseñaron algunas herramientas como árbol de problemas y objetivos o el plan de comunicación, que además de usarlo para el trabajo, son herramientas súper prácticas para aplicarlas a cualquier proyecto que cada uno de nosotros tengamos, aún para proyectos de mucho más chicos, de menor envergadura, o de menor tiempo, o que involucren menos gente. Y otra cuestión importante, la comunicación del proyecto, cómo comunicar lo que queremos comunicar, sobre todo ahora, bueno, más lo hemos visto este año, que estamos rodeados de información y que nosotros como gestores tenemos que captar la atención del público, y no de cualquier público, sino del público que queremos destinar nuestro proyecto. Así que creo que esas son herramientas que nos han dejado, además de esta materia en particular del taller, el resto del cursado de la carrera. Gracias. Gracias, Yasmín. Vamos a pasar ahora con Úrsula. Bueno, acá estoy. ¿Cómo les va a todos? Bueno, también me sumo al agradecimiento de Yasmín por este espacio, por este lugar para intercambiar saberes, y además, sobre todo, para los alumnos que todavía están cursando, los que tienen interés en transitar esta carrera maravillosa, bueno, para que sepan de qué van, de qué fueron nuestros proyectos. Nosotros sí tuvimos la posibilidad de materializarlo, a diferencia de Jazmín. Pero bueno, voy a empezar primero con una frase de un autor que fue uno de nuestros disparadores, fue la inspiración de este proyecto, que dice que es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada mirando aisladamente el televisor. Esta frase pertenece a La Resistencia, de Ernesto Sábato, que entre otros autores nos sirvieron de inspiración, como bien les decía. Bueno, ¿qué es ULE? Esta sigla un poco graciosa. Bueno, ULE es justamente un lugar del espacio. Nosotros nos planteamos un proyecto de intervenciones lúdico-performáticas itinerantes en el espacio público. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que buscamos es que se cree un lazo con el espacio público. Nosotros pensamos que muchas veces las ciudades, esto lo trata un autor muy conocido en esta casa de estudios, que es Barbero, que las ciudades como
no hay un lugar donde nosotros disfrutemos colectivamente. Por lo general encontramos espacios por ahí más vacíos, con un gran deterioro físico o social, y las ciudades se transforman en algo donde solo circulamos o transitamos, pero no hay un encuentro. Entonces, bueno, hay una palabra, una pregunta de este autor, que él pregunta: en una ciudad sin lazos de pertenencia, ¿qué urbanidad ni qué civismo son posibles? Bueno, esa fue una de las preguntas que a nosotros nos disparó para pensar el proyecto hacia el espacio público. Sobre todo como ciudadanos santafesinos. En el caso nuestro, el grupo está conformado por 3 personas, las cuales cada una viene de un lugar distinto. En mi caso soy de Santa Fe Capital, otro participante del grupo es de Villaguay, de Entre Ríos, que es Andrés Crosa, y la tercera integrante, que es Valeria Chuar, es de un lugar del interior de la provincia que se llama San Jerónimo Norte. Casualmente los 3 estábamos viviendo en Santa Fe a la hora de proyectar este trabajo, entonces nos ubicamos como ciudadanos santafesinos. ¿Qué notábamos nosotros? Que se repetía un patrón que se da en casi todas las estructuras urbanas de las ciudades de la región, que es la centralidad. Todo ubicado en el centro, ya sea lo cultural, lo social, lo económico, y quedando sobre todo afuera las periferias. En este caso, en el caso de Santa Fe, nosotros nos guiamos en nuestra investigación con un mapeo que se había hecho en el año 2016, en donde justamente territorializaba esas desigualdades y marcaba mucho lo que es la exclusión del oeste y del norte de la ciudad. Bueno, hoy justo nombraban el Birri, para los que no saben, en Santa Fe está ubicado en la posición oeste, que además de eso tiene la carga histórica de haber sufrido la mayor inundación que tuvo la ciudad en el año 2003. Entonces, cuando nosotros empezamos a delinear el proyecto, lo primero que nos planteamos era justamente corrernos de esa centralidad, salirnos del circuito cultural que se había marcado en la ciudad para justamente recuperar estos lugares, como decía Barbero, vacíos, deteriorados, que nadie reconoce como puntos de encuentro, porque además estos lugares que nosotros queríamos rescatar, de una forma u otra estaban habitados, ya sea que se convertían los fines de semana en canchas de fútbol, o gente que por ahí encontraba ese lugarcito para ir con el sillón a tomar mate. O sea, de una forma u otra había un acercamiento, pero claro, terminaba más siendo un tránsito que otra cosa. Luego de ese mapeo también encontramos otro referente dentro de lo que se estaba realizando en la provincia. Esto cuando yo le estoy hablando, hablo siempre de la gestión anterior, ¿no es cierto? Que era que Santa Fe había adherido a la Agenda 21, que es una agenda que pertenece al Foro Universal de las Culturas, era como un documento que nos servía de referencia, que apuntaba también a esta misma cuestión. Pero sobre todas las cosas, nuestro gran referente era la política pública más visible, que era el tríptico de la imaginación en Santa Fe. Con la Chiqui González a la cabeza, fue la recuperación de 3 espacios muy íconos de la ciudad, como es el caso del Molino Franchino, que era un viejo molino harinero, el caso de La Redonda, un viejo taller de máquinas ferroviarias, y la Esquina Encendida, que era como un campo deportivo de la UNL, bueno, referido al deporte universitario. También hay otros 2 espacios más recuperados, que es el Molino Marconetti y el Alero, en el norte. Nosotros nos dimos cuenta que ese era nuestro faro y que seguíamos esa misma línea, por eso les digo que lo tomamos de referencia. Justamente la Chiqui se preguntaba en ese momento si era posible diseñar espacios expositivos de interacción permanente que contribuyan a construir vínculos entre las personas, a dar libertad y dignidad a los ciudadanos. Y bueno, era lo que estábamos buscando nosotros. Sin ir más lejos, también nos basamos en 2 casos
dos proyectos puntuales, que uno es muy cercano a nosotros, que es el encuentro de cuarto tipo, que fue realizado por la primer cohorte de gestión cultural, y segundo, un proyecto que se llama Artes en Juego, que pertenece a la Secretaría de Extensión de la UNL. La verdad que material teníamos de sobra, tanto obras literarias, tesis doctorales, como para referirnos teníamos un montón. Por supuesto que comparto con Jazmín, bajar toda la cantidad de ideas y si algo que no podemos dudar, que todos nosotros como gestores tenemos una creatividad sublime, o sea que es bastante difícil bajar todo eso a un papel y plasmarlo de manera escrita, por eso, por supuesto, las herramientas que se brindan en el taller, en el tercer año, son importantísimas, en eso coincido plenamente. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros lo habíamos planteado el proyecto en dos instancias. El primero era un gran evento, casi de muy grandes dimensiones, en donde íbamos a realizar varios dispositivos lúdico-performáticos, como les había dicho, y nos íbamos a ubicar en una zona que es una ciclovía en Santa Fe, que es un terreno baldío, que en su momento había un par de obras, no son obras, eran piedras talladas por un escultor de Santa Fe que se llama Favaretto Forner, y era un espacio que nadie entendía bien para qué servía, que es como les decía hoy, por ahí se jugaba fútbol, por ahí tomaban mates, pero no tenía ninguna función en sí. Ahí nosotros íbamos a realizar el evento, el principal, el más grande. Y esto a la vez iba a tener un acompañamiento de una instancia más pequeña en la Plaza Alberdi, que iba a ser una intervención estática. ¿Qué pasó? Como decía Jazmín, los tiempos de cursado, el presupuesto, que ahora voy a detallar un poquito más, por supuesto, no nos alcanzó para hacer este gran evento. ¿Por qué? Porque nosotros, por supuesto, no teníamos claro lo que era la parte práctica de los trámites. Entonces, ¿de qué requeríamos? Del permiso municipal, de pagar adicionales en la policía, de que nos bajen la luz, de tener, además, contar con baños públicos. Bueno, un montón de aspectos que uno, por supuesto, por no estar ducho en este tipo de eventos, no sabíamos que la necesitábamos, entonces no nos dieron los tiempos y por supuesto no nos dio el presupuesto. Entonces, ¿qué decidimos? Resolver por esta intervención más pequeña. Bueno, ¿por qué? Ustedes preguntarán, ¿por qué la Plaza Alberdi? Cuando yo les contaba de esto de lograr este lazo de pertenencia, de recuperar este espacio público desde un lugar con esta carga simbólica de luchas, de memoria, pensamos en el Parque Alberdi porque, para los que por ahí no son de Santa Fe, les hago muy brevemente un resumen. Es una plaza que fue un pulmón verde esencial del centro de la ciudad, además está enfrente al puerto, frente al correo de la ciudad, que imagínense todo lo que ello implica, y no tuvieron mejor idea que convertirlo en un estacionamiento subterráneo con toda la carga de hormigón armado que eso implica. Así que imagínense que pasar hoy en día en un verano santafesino por esa plaza es asarse, básicamente. ¿Qué pasó? No solo que la destruyeron, básicamente, sino que para un negocio privado. Esto llevó a una lucha, se hicieron abrazos simbólicos, movilizaciones, bueno, toda la ciudad básicamente se movilizó. Lamentablemente no se pudo lograr, como siempre el dinero es más fuerte y lamentablemente ese espacio se perdió de lo que era. Lo que quisimos nosotros fue justamente recuperarlo a través de una intervención de fotos. Las fotos lo que justamente retrataban era lo que era ese lugar antes, el verde, retrataban también las marchas, retrataban las notas, las pancartas. La verdad que imprimimos casi 200 fotos, una barbaridad, pero bueno, y las fuimos ubicando en distintos sectores de la plaza. ¿Con qué nos encontramos? Con que muchísima gente no tenía ni idea de eso, sobre todo las juventudes, sobre todo las infancias, porque decían, ¿qué son estos locos que están pegando cartelitos y fotos? No entendían qué estábamos haciendo ahí, pero cuando nosotros le explicábamos, nos encontrábamos con esto.
Esa fue la primera intervención. La segunda consistió en una intervención lúdica que, para que se hagan una idea, se asemeja a una rayuela, en donde se hace una secuencia de vinilos pegados en el piso, y los niños tienen que ir, bueno, ya les voy a ampliar, tienen que ir siguiendo esa secuencia. Les cuento lo que nos pasó. No alcanzamos a terminar de pegar los vinilos, que ya teníamos 10, 15 criaturas rodeándonos, jugando, ya pisándonos las cosas. Y eso no fue lo mejor, ni lo más lindo de todo esto, sino que cuando nos descuidamos había gente adulta haciendo este juego, y sobre todo en el lugar donde nos habíamos ubicado. Nosotros nos ubicamos en la zona de, después yo tengo un video para mostrarles, así se pueden ubicar mentalmente. Hay una escalera mecánica de un puente que lleva justamente a lo que es casino, shopping y grandes negocios inmobiliarios. Fíjense que nada es casual, está todo muy bien pensado desde ese lado. ¿Y qué pasa? Eso se convierte en un espacio de tránsito, o sea, nadie se toma como una simple vereda más. Y nosotros logramos romper con eso, que era nuestro objetivo principal, irrumpir en el paisaje. Lamentablemente esta intervención fue en febrero. Por supuesto que nosotros quedamos, pero colmó nuestras expectativas, con la idea de que ese sea el puntapié inicial de muchísimas intervenciones más, porque además nuestro proyecto tiene la ventaja de que nosotros podemos amoldarnos a cualquier ciudad. No nos acota, porque justamente como se repite el patrón de las ciudades muy centralizadas, podemos intervenir en cualquier lugar. Pero claro, ya saben que en marzo se paró el mundo y no pudimos hacer más que eso. Ese fue lo que lamentamos de este proyecto. La idea es justamente retomar, porque nuestro objetivo es que el día de mañana la gente llegue a un lugar y sepa que cuando encuentre el cartelito que dice ULE, porque tratamos de dejar impreso, bueno, lo van a ver en el video si lo puedo reproducir, y inmediatamente nos asocien con esos que caen y vienen a romper con la cotidianidad del espacio. Así que bueno, ese es el proyecto. La verdad que estamos muy contentos como grupo por lo que resultó. Como les decía, superó ampliamente nuestras expectativas, y ver lo que refleja en la cara de los chicos, de los niños y de los adultos, que a la hora tanto de esta especie de rayuela como de las fotos, la verdad que nos colma el alma. Así que bueno, espero haber sido bastante clara y después responder a sus preguntas. No sé si quieren que ya lo proyecte ahora el video, probamos. Si no, lo que voy a hacer es dejarle el link en el chat. Flor, decime vos. Si querés probamos, y si no, dale, eso dejamos el link. Ahí pruebo. Mientras les voy contando que, bueno, que refuerzo esta información de que pueden dejar las preguntas en el chat, que después cuando terminen las exposiciones las vamos a ir realizando. Vamos a empezar con las preguntas a Úrsula, ¿no es cierto? Porque, bueno, por ahí estaba con una cuestión de horario. Bueno, visto y considerando, no anduvo, que era una de las opciones. Vieron que empieza a reproducir, pero no se escucha bien. Ahora yo lo pego para que lo puedan ver Dale. tranquilos, porque es una lástima, porque es donde se
logra apreciar realmente el trabajo que hicimos. Espérenme un segundito, ya lo pego. Mientras tanto, Flor, si querés. Dale, mientras Ursu va dejando el link, vamos a pasar con Marcela y después se vienen las preguntas. Hola, Marce. Ahí, hola. Y gracias, Ursu, muchas gracias. Bueno, igual que las compañeras, agradecer este espacio y también nos emociona tanto tiempo estar encerrado y volvernos a encontrar con las compañeras. Nosotros cursamos la materia en el 2018, entonces ya como que ya pasó un tiempo que no nos veíamos. Bueno, el proyecto nuestro fue, se llamó Metamorfosis, el Festival de Arte y Ciencia. Este proyecto lo hicimos en una actividad conjunta entre las estudiantes de tres estudiantes de la gestión cultural y el Museo de Puerto Ciencia, donde yo trabajo, así que yo tenía doble función. Pero bueno, la idea fue aprovechar lo que de alguna manera veníamos modelando y aprendiendo en la cátedra, y a la hora de elegir el lugar donde desarrollar el proyecto, elegimos el museo porque nos pareció que podíamos, primero que bueno, teníamos como el lugar para realizarlo, eso facilitó muchísimo las cosas de que a la hora de realizar el proyecto, el festival se realizó en octubre del 2018, y entonces pudimos, y teníamos varias puntas desde Puerto Ciencia, cosas bastante desordenadas que a partir del grupo de gestión y de la materia de proyectos pensamos que conjuntamente podíamos armar ese proyecto. El proyecto se llamó Metamorfosis, un festival de arte y ciencia para divulgar y popularizar la ciencia a través del arte y el juego. Puerto Ciencia es un museo interactivo de ciencia que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNER y divulga y populariza la ciencia a través del juego. Y siempre estamos cruzados con el tema del arte, mis compañeros son ingenieros, yo soy artista plástica, entonces siempre tenemos esa fusión en lo cotidiano, pero nos parecía que era importante reafirmar y resaltar ese vínculo. Entonces, en el proyecto nos propusimos divulgar y popularizar a través de la ciencia y el arte. Entonces, nosotras como gestoras le fuimos dando forma. El proyecto duró varios meses, tenía un desarrollo en diferentes talleres, trabajaba con 4 lenguajes, trabajamos con teatro, el Museo de Puerto Ciencia cuenta con un grupo de teatro, en realidad trabajadores del museo hacen teatro y hacen obras con temática de divulgación de ciencia. Puerto Ciencia queda en el predio, en un galpón del ferrocarril en la ciudad de Paraná, y está inmerso en una comunidad donde por un lado está mirando para el centro, cerca de la ciudad, y por el otro lado el barrio, o sea, esa vía divide ese espacio. Entonces, nosotros también a la hora de proyectarnos y hablar de la popularización y de la divulgación de la ciencia, trabajamos un poco el tema de cómo integrar los diferentes grupos, los diferentes visitantes, como le decimos al museo. En este caso, trabajamos desde diferentes ángulos y con diferentes grupos de personas. Entonces, el proyecto contó con un proceso. A medida que íbamos desarrollando el proyecto, empezaron a desarrollarse también, fue como, lo armamos como por partes.
tenía una serie de talleres a desarrollar que iban a culminar en ese festival. Y les decía, los talleres eran de varias disciplinas. Trabajamos fotografía, teatro, plástica, trabajamos sobre escultura monumental en plástica, literatura, y después se sumaron algunas cosas, esos fueron los talleres troncales, pero después se fueron sumando algunas actividades que fueron tomando forma y tuvieron en el festival momentos donde se exhibió eso. Entonces, el taller de fotografía fue un taller que lo hicimos con adolescentes de distintas escuelas, básicamente la Escuela Guadalupe de La Floresta, que es un barrio periférico de la ciudad, y lo que hicimos en el taller de fotografía fue revelado analógico. Entonces trabajamos con los chicos esa experiencia, ellos ni siquiera no sabían que existían las máquinas a rollo, entonces bueno, fue muy interesante la vivencia, y entonces en ese taller cotidianamente fuimos atravesando esto del arte y la ciencia. Ese taller culminó pudimos hacer muy a contratiempo en los últimos 3 días previos al festival, logramos tener todos los materiales. El taller de fotografía necesitaba, el laboratorio necesitaba insumos, por ejemplo, y pasó que los insumos no se conseguían en la ciudad, así que bueno, era feriado de por medio, nos lo trajo a algunas personas de Rosario. Bueno, finalmente 2 o 3 días antes logramos hacer el revelado, y para el festival estuvo la muestra de fotografía de esos chicos en esa área que era el taller de fotografía. Después trabajamos lo que fue la escultura monumental en el armado de una esfera geodésica, que es un ícono ya en el Museo Puerto Ciencia, que es una estructura que nosotros la armamos en ese momento con unas dimensiones de 5 metros, y ahí se cruzó mucho el tema del juego y la ciencia. Eso también lo trabajamos con secundarios, entonces los chicos tuvieron que, lúdicamente, ese taller es muy lúdico, porque el armado de esa estructura de 5 metros de diámetro implica poner el cuerpo, pero a la vez también construir mediante las varillas de ese armado. Bueno, capaz que después les puedo mostrar una foto de cómo es esa estructura. Poder también hacer los cálculos, ¿no? Porque esa estructura lleva 270 varillas de distintas medidas. Bueno, los chicos fueron llevando esa experiencia, eso también duró 2 o 3 meses, hasta que el día del festival, nos desafiamos, aparte de no tener la estructura armada, sino que los chicos ese día, durante el día, pudieran armarla hasta el fin del festival, que iba a tener ese broche de oro, era terminar con el armado y ahí hacer el cierre con un evento artístico. El otro taller fue, bueno, nosotros dentro del museo, como les decía, hay gente que trabaja ahí que a la vez desarrolla una actividad teatral. Entonces la obra que se presentó fue La Incansable, una obra de teatro que habla sobre la energía, que fue hecha por nuestros compañeros de Puerto Ciencia. Esa se presentó, ellos ya la venían trabajando, y después trabajamos literatura, que no era algo que estaba previsto en el diseño del proyecto, sino que eso fue algo que salió espontáneamente. Entonces, esto también da cuenta de que cuando uno está trabajando un proyecto de gestión cultural y tiene un diseño y va avanzando, también hay cosas que se resuelven sobre la marcha. O sea, nosotros de alguna manera teníamos desde el museo una experiencia, porque hacemos eventos y eso, pero
el desarrollo del proyecto, como lo habíamos planteado desde la cátedra, también era muy ambicioso y tenía varios pasos, pero también nos sucedió que en la marcha fuimos cambiando cosas a partir de propuestas. Y, por ejemplo, apareció el taller de literatura y la exposición de poemas porque una maestra el barrio La Floresta, de una escuela primaria, que era profesora de literatura, daba un tallercito. Ella vino y nos dijo que ella quería ser parte de eso y que sus niños escribían poemas y que ella quería participar. En el museo también existe un espacio que es la fábrica de papel, que enseñamos a hacer papel reciclado. Entonces nosotros fuimos a esa escuela, hicimos con los niños papel, y en esos papeles que ellos fabricaron escribieron sus poemas, y un par de días antes del festival vinieron, hicieron el montaje, lo hicieron ellos, que fue algo que no lo teníamos previsto. Otra de las áreas que incorporamos al festival, que no estaba como taller definido, fue la incorporación de los jardines de infantes, porque nosotros ese año empezamos a trabajar con jardines de infantes y poder divulgar la ciencia desde otro modo, por niños muy pequeños, con un proyecto que ese proyecto se llama Un jardín para mi mariposa, una mariposa para mi jardín, y es el desarrollo el proceso de la mariposa monarca, donde los niños van, plantan la semilla, ven crecer la planta, los gusanos se comen la planta, se hacen pupa y se hacen mariposa. Tuvimos todo ese proceso durante el año, y en el festival los niños de 5 años del Jardín de Infantes Disney, ellos fueron quienes explicaron al público cómo había sido todo ese proceso, muy pequeñito, y ellos explicando el tema de la metamorfosis. Y nosotros le pusimos el nombre del proyecto, que fue Metamorfosis. Tenía que ver con la idea de poder modificar, transformarnos a través de este cruce entre el arte y la ciencia, y también la experiencia que nosotros tuvimos en relación a poder trabajar conjuntamente, ¿no? Ahí yo les quiero contar un poco del equipo, del desarrollo del proyecto, porque veníamos como de dos áreas bastante diferentes, ¿no? El museo conformado con una dinámica de trabajo desde un área de la ciencia más dura, ¿no? Bueno, siempre tenemos como esa discusión, y el grupo que estábamos formándonos en el tema de la gestión, nos cruzamos, nos pusimos de acuerdo, trabajamos muchas personas. Uno de los desafíos importantes y que yo creo que nos deja la carrera y que es parte de la gestión cultural es trabajar con otros y ahí trabajamos muchos. Fuimos muchos los grupos que se fueron armando, porque tuvimos los talleres que se fueron desarrollando, y cada uno de los talleres fueron trabajando con diferentes poblaciones con las que el museo trabaja. Ahí teníamos qué cosas, para pensar qué cosas nos fueron, yo desde ayer que estoy pensando cuáles fueron nuestras dificultades, y en realidad todos los días teníamos una dificultad, pero fue muy fluido, el trabajo fue muy coordinado, y una de las cosas que nos permitió eso fue el diseño del proyecto, que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos los roles definidos, teníamos un camino trazado y teníamos un objetivo que era llegar a ese festival a fines de octubre, recorriendo ese camino con cada una de las etapas. Entonces nosotros fuimos cumpliendo las etapas del diseño del proyecto a medida que fuimos avanzando con el proyecto. Entonces fue muy vivido, o sea, la experiencia tuvo mucho de Puerto Ciencia, que es eso de poder vivenciarlo, tocarlo, jugar. O sea, el proyecto se dio en esos términos, el grupo fluyó, nos dedicamos a jugar y a hacer arte y a hacer cálculos de cómo tenía que ser.
y cada día tuvimos un desafío de problemas, pero cada día encontramos la herramienta para resolverlo. Fue realmente muy fluido y logramos tener en el día del festival muchas más cosas de las que habíamos proyectado porque se fueron sumando. Una de las cosas que yo quería destacar, aparte de esto de tener el diseño que nos permitió saber por dónde teníamos que ir y hacia dónde íbamos, y volver cuando estábamos medio perdidos a ese documento que parecía que no era tan importante, pero en realidad fue lo que nos ordenó, y fue... Yo por ahí en ese doble rol de trabajadora del museo, pero también de estudiante, y haber tenido otras experiencias en el museo, esta experiencia fue potenciadora. Fue realmente mucho más importante que las experiencias anteriores a través de la posibilidad de diseñar y proyectar y armar y poder ejecutar el proyecto. Fue maravilloso poder hacerlo. Nuestro grupo estaba conformado por Aldana y Meli, y en el medio de eso Meli tuvo su bebé, entonces también fuimos madres, y el día del festival Anita tenía 4 días, y entonces y Meli estuvo hasta unas horas antes de parir, entonces fue muy emotivo, o sea, el trabajo humano que sucedió, de este cruce del arte y la ciencia a través del juego, que era nuestro objetivo, se dio en nosotros mismos. Eso fue lo que nos permitió llevar adelante un proyecto que terminó siendo mega y con muchísima gente. No sé si teníamos tanto gente como espectadora, como gente participando. Entonces, en realidad, todo eso fue, el festival duró todo el día, y todo el tiempo fuimos muchos que íbamos y veníamos resolviendo cada una de las cosas. Otra cosa que yo quiero destacar también fue, en ese momento, el trabajo que hicimos de armar la comunicación, que fue algo que nosotros no sabíamos hacer nada. Entonces estuvimos, yo acá tengo, que me encanta mostrarles, no sé, ahí si se alcanza, ese fue nuestro afiche, y ahí en esa foto es parte de la estructura donde terminó con una acrobacia aérea, bueno, una cosa así totalmente delirante a la noche, con luces, unas acróbatas que se subieron por ahí cuando los adolescentes terminaron de armar esa estructura, que había empezado a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche la terminaron, y vino la bailarina corriendo y se subió por la tela, y ese fue como el momento final, y fue muy emotivo. Después tuvimos esto, que es un objeto, que era nuestro programa, que quisimos que nuestro programa dé cuenta del espesor que tenía el festival y del volumen, y entonces por eso elegimos que sea un programa que era un volumen y a la vez un juego. Y eso se repartió, entonces la gente lo tenía que armar, entonces también ahí se generaba todo un tema, porque no era la comunicación, si bien tenía algunas palabras y alguna información, la comunicación era más importante, más que nada, por cómo ese volumen, perdón, estoy teniendo problemas. Se te escucha bien. No sé si es de conexión. Hola, hola. Hola. ¿Nos escuchás, Marce? Sí, ahí sí. Ahí está. ¿Se te escucha bien? Sí, se Bien. te escucha re bien, sí. Bueno, entonces hay que esta cosa de la virtualidad, que nuestro proyecto era tan corporal, tan ponerle el cuerpo, tan ser con el otro, de repente ahora esto. Bueno, les contaba esto del objeto, ¿no? El objeto, elegir un objeto fue para nosotros como esa síntesis de lo que queríamos comunicar. Y si bien el objeto tiene, como dice, poesía, teatro, fotografía,
estructura monumental. Es un juego que se arma, pero nosotros no entregábamos armado, entregábamos el papel, entonces se empezó, el modo de comunicar empezó a ser otro porque todo el mundo quería tener el programa y lo quería armar, entonces eso hizo que, bueno, elegir, cuando hicimos el trabajo de comunicación, elegir cada uno de los elementos que necesitábamos para, no solamente para la difusión, sino también elegir ese objeto, nos tomó otra dimensión la comunicación. Entendimos para qué, no solamente era decir, bueno, usted tiene la gacetilla que tiene que venir hasta ahora al festival, sino que estábamos diciendo como otras cosas. Eso nosotros lo aprendimos en la carrera. Bueno, y el programa, que yo se los voy a leer así como puntualmente, porque no me lo acuerdo tanto, decía, a las 9 apertura de la muestra fija, exposición fotográfica, que conté, poesía, escultura geodésica, están proyecto mariposas de jardín materno infantil de la casita de Disney. Eran esos niños que 4 años y explicaban lo de la mariposa. Fue fantástico. Y la expresión Las manos a la masa, que es otro proyecto de Puerto Ciencia, que es juego y arte en las plazas, que participó de todo el día. El festival lo hicimos en la explanada de nuestro museo, fue al aire libre, en ese lugar que es el lugar del ferrocarril, ¿no? Después tuvimos a las 11 de la mañana tuvimos 2 funciones de teatro en el día. A las 11 de la mañana fue la obra de teatro La Incansable, un viaje circular entre la ciencia y el arte. Y después, a las 6 de la tarde, anclamos como en el acto principal, porque también era el fin del año, la fecha en la que se hizo el festival era la conmemoración del cumpleaños de Puerto Ciencia. Nosotros hasta el año anterior, todos los años nosotros hacemos un evento para el cumpleaños. Este fue el evento festival. Y nosotros teníamos en el objetivo, los objetivos secundarios, instalar el Festival de Arte y Ciencia como un evento para la ciudad. Bueno, hicimos ese en el 2018, en el 2019 no tuvimos dinero y en el 2020 nos agarró la pandemia, o sea que todavía estamos en veremos. Decía que a las 18 hicimos una serie de relatos, fue como el acto principal, y después a las 19:30 empezó el armado de la estructura, que terminó con una tocata de tambores acá tocamos todos, el evento de unos percusionistas de trabajo social y la bailarina que hizo la acrobacia. Esa fue la conclusión. Ahí estamos ya casi cerramos la hora. Justo te iba a decir, justo me das el pie, porque no te quería cortar, te veía tan ahí a full, viste, y recuperando mucho de lo que pasó esa noche, que si te parece, pasemos ahora a la etapa de preguntas. Total, en las preguntas vamos a ir recuperando data de los proyectos, y si te parece. Sí. Hay una compa que estaba con un compromiso de horario, así que, sí. Marce, si vos, bueno, muchas gracias, Marce, genial todo lo que nos fuiste tirando y aportando, igual que todas las expositoras, y ahora vamos a pasar un poco con las preguntas. Sí, yo quería agradecer a Marce, a Yasmina, a Úrsula y a Ana por la exposición, así brevemente. Es re lindo escucharlas, y en esta parte como me pongo como docente de la cátedra y voy a hablar un poco con mis compañeros también que estaban comentando, que es lindo saber que el proceso fue tan enriquecedor para ustedes como para nosotros. Así que bueno, les agradecemos muchísimo, y se ve la diversidad de los proyectos, la potencia que tienen, y no solo los de ustedes, sino los de todos los grupos. Así que muchísimas gracias por esto. Y ahora sí, pasamos a las preguntas.
En relación, empezamos con vos, Ursu, que te tenés que ir. Sí, yo justo las anoté, creo que son dos que tengo para mí, si no cualquier cosa me corrigen. Una me preguntaban la reacción de la gente y otra me preguntaban el presupuesto. Y hay una más. Ok. Si hubo comentarios por parte del Estado municipal o provincial en relación a la intervención. Bien, bueno. Pues algunos comentarios. Bien, bueno, era uno de los riesgos que teníamos a la hora de caer, como bien les decía hoy, irrumpir en el espacio, qué podía llegar a pasar. En el caso de la Plaza Alberdi, había, por supuesto, personal policial. Pero como nosotros tuvimos, primero que, por supuesto, fuimos con una actitud pacífica y no fuimos a provocar ningún deterioro, ningún destrozo. Lo único que sí dejamos colgadas fueron las fotos, pero dijimos, seguramente esto enseguida, si no es ese mismo día, el día siguiente las van a retirar, y tal cual, al día siguiente ya no estaban, o sea que tampoco era algo que dejaba ni siquiera basura, porque estaban colgadas con, bueno, si pudieron ver el video, con hilo elástico, o sea que se retiraban fácil. Y lo mismo con los vinilos. La verdad no tuvimos ningún problema. Sabemos que el día de mañana las otras intervenciones que por ahí van a ser un poco más comprometidas, queremos trabajar con otro tipo de temáticas, como por ejemplo, tenemos pensado recuperar un área de Boulevard, el Boulevard Galvez, que está vinculado a la comisaría tercera, que fue un centro clandestino de detención. Bueno, por ahí meternos con, quizás podamos llegar a tener otros problemas. Puntualmente, esta vez no. No, al contrario. Y la reacción de la gente, como les decía, fue totalmente positiva. Todos, es más, accedieron a que le saquemos fotos y a que los filmemos, que tranquilamente podrían haber dicho que no. Todos se coparon y por eso les digo, nuestra experiencia fue en ese sentido genial. Con respecto a presupuesto, como yo les conté, cuando nosotros iniciamos el proyecto y teníamos ese evento grande, lo que hicimos fue presentarnos a la convocatoria de Espacio Santafesino. ¿Qué pasó? No quedamos seleccionados. Entonces, partiendo de eso, de que no contábamos con ese dinero, también fue una de las razones por la cual decidimos hacer algo más chico. ¿Con qué costeamos el costo de las fotos y el costo de los vinilos, que fue lo que usamos? Hicimos un fondo común. Por supuesto que las fotos eran de una calidad muy mínima, no era papel foto, o sea, hicimos algo básico que cumpliera esa función, pero tampoco que era papel Kodak, ¿no es cierto? Era algo básico. Y los vinilos tampoco tienen un valor altísimo. Entonces hicimos un fondo común con la idea de que, por supuesto, a la hora de planificar este otro evento, sí vamos a necesitar, pero por supuesto que sí, o contar con un subsidio, o bueno, o algún tipo de auspiciante o crowdfunding, bueno, eso se verá a la hora de llegar a ese punto. Pero bueno, esa fue la forma que tuvimos de resolver, pero no tuvimos ningún problema. No sé si quedó algo pendiente. Bien, sí, hay como algunas preguntas que son también como un poco para todo, hay como un leitmotiv que es el tema del financiamiento, que todo es como, seguramente ahora todos va a ir saltando. Ahora, bueno, también paso un poco la posta a Ana. Las preguntas que surgieron fueron también, si podés contar la parte del financiamiento de este proyecto de esta jornada de arte y feminismo y cuáles fueron las repercusiones del proyecto, si hubo interés desde el primer momento o costó esa parte. Ana. A ver, ¿se me escucha bien ahí? Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, ahí apagué la cámara para que me puedan escuchar bien. El tema del financiamiento en el caso de nuestro proyecto fue muy loco porque hubo como dos instancias.
La primera, en la cual buscamos, fuimos a presentar el proyecto a distintos lugares, pedimos entrevistas en distintas secretarías y como que no nos dieron no nos dieron lugar ni respondieron los mails y eso. Y después, cuando empezó a rodar el plan de comunicación que nosotros habíamos armado y se empezó a conocer de la jornada y del proyecto, que tuvo como un montón de llegada a la ciudad a través de los medios y eso, apareció como un interés por parte de la Subsecretaría de Género de financiar el proyecto. Entonces eso fue muy loco porque al final, no sé, una semana antes del proyecto, yo volví a hablar, dije, bueno, a ver, voy a probar de nuevo, volví a hablar y ahí me dieron el ok y me dijeron que me podían apoyar en la parte de registro audiovisual y fotográfico. Y nosotros lo que hicimos fue pasar un presupuesto que después, digamos, pensamos en que este registro también sea como una parte de material que se llevaban quienes habían participado del evento. Entonces, las artistas se llevaron un video, un book de fotos, que después le podía servir para otras cosas, y bueno, eso. Así que bueno, en ese sentido está bueno contar la anécdota porque fue loco lo que pasó. Y quería decir, a ver, ¿qué otra pregunta había? Sí, eso, un poco lo del financiamiento y lo del interés. Porque sentís que fue progresivo, sería, un poco con la ayuda del plan de comunicación. Claro, también nos pasó eso de que haya gente que quiera participar dentro de la grilla del festival, una vez que se enteraban, que se acercaban a preguntar cómo era, si se podían sumar o no. Entonces, bueno, dijimos, vamos a recortar acá y después en el futuro de última se hace una segunda o tercera jornada. Bueno, también yo quería rescatar algo que tiene que ver con esto de poder trabajar en un equipo interdisciplinario. Que cada una de las que integramos el equipo venía con una trayectoria, con una serie de contactos y de visiones que siempre es súper bueno eso, porque teníamos una chica que era comunicadora social en el equipo y nos sirvió muchísimo eso porque es un re laburo que hay que hacer cuando es una cuestión de... ¿Qué pasó? ¿Hay alguna otra pregunta? Mira, te hago una pregunta también que de paso puede ser general para todos. Dice si te has encontrado en la disyuntiva entre la necesidad de acceder a líneas de financiamiento y la necesidad de mantener la identidad del proyecto, si se han visto en la situación de tener que decidir si adaptar el proyecto a la convocatoria o mantener el diseño del proyecto y buscar otros caminos de organización. Sí, yo creo que nosotras pensamos, de hecho pusimos la gorra también como una decisión de financiar el proyecto de esa manera y como estrategia comunicacional. Y la sostuvimos hasta el final, pero también fuimos por otras líneas. No sé si respondo a la pregunta. Sí, claro, yo ahí me sumo, perdón que ahí me sumo con Ana, porque también acá oficio de moderadora, pero también de integrante de ese equipo, digamos que también es un desafío estar cursando una materia y a la vez estar haciendo como eso, como diciendo, bueno, también tomando el proyecto como algo que va a suceder, que no es ficcional, sino que no es nomás para aprobar una materia, sino que también tiene que tener lugar y tiene que tener la seriedad de cualquier tipo de proyecto. Pero bueno, digamos que es un desafío, ¿no? Desdoblarse entre cumplir con ciertas expectativas académicas y ciertas expectativas de financiamiento. Y en eso también, agregando un poco otra de las repercusiones que tuvo el proyecto, si bien no directamente por el evento, sino por el trabajo colectivo de todos los que participaron, de este frente de artistas que participó en el conversatorio, es que en diciembre de ese año salió la ordenanza de ese trabajo que había presentado el Frente de Artistas Feministas al Consejo de la Ciudad.
Sí, es verdad, eso no lo había dicho. Dice Hugo, hay una pregunta que habían hecho que dice cuáles fueron las repercusiones del proyecto. Si hubo interés del primer momento con toda esa parte. Bueno, eso. Creo que hubo un interés increciendo que significa que más o menos como que se iba enterando cada vez más gente y se iba replicando la información. De una. Si quieren, si les parece, pasamos a las preguntas de Yasmín. Sí. Yo las tengo acá en relación a tu proyecto. Yasmín, preguntan por qué la religión, qué particularidad tiene esto con los inmigrantes y dentro de lo que es la evaluación, qué indicadores han pensado para evaluar el proyecto. Sí. Con respecto a la religión, era un tema que nos interesaba pensando en los inmigrantes alemanes del Volga. Principalmente se asentaron en Crespo inmigrantes católicos. Además también hay de la iglesia protestante, y lo que nos llamaba la atención es que en la iglesia protestante hasta hace unos 10 años había culto o misa en alemán, y después fue disminuyendo no solo el alemán, ¿no? O sea, alemán o dialecto y castellano, y después fue disminuyendo la frecuencia y ahora queda solamente, en algún momento se hacía un domingo por mes, hasta hace unos años, y ahora solamente es en Pascua. Entonces, a diferencia de en las iglesias católicas, que hay muchas más en Crespo, siempre la misa, o por lo menos, digamos, no, más allá de la participación de alemanes o no, era en castellano. Entonces, por eso era la vinculación con la religión. Que queríamos indagar por ese lado. Y de acuerdo a los indicadores, nosotros habíamos pensado para la primera etapa analizar si había proyectos parecidos en Crespo o en la zona, analizar si había documentación de respaldo o legislación vigente en relación a este patrimonio cultural o al tema de idioma y lengua. Si había personas de los grupos etarios que nosotros habíamos elegido para trabajar, o sea, si había posibilidad concreta de trabajar con estos grupos etarios. Esos son los indicadores cualitativos más importantes, y después los cuantitativos sí estaban más relacionados con el grado de cumplimiento del presupuesto, y en la cuestión de, ya específicamente del diccionario y del blog y redes sociales, analizar las edades y la participación de las personas en los talleres, la cantidad de producciones literarias, la cantidad de entradas en el diccionario que se podían hacer, la cantidad de veces que se compartía la información en redes sociales, la cantidad de personas y la variedad, digamos, de género y edades que se enteraban por las redes sociales, por el micro radial o por la revista de ideas culturales del proyecto. Así, resumidamente. Genial. Bueno, y ahora vamos con Marce. Primero te voy a leer un comentario que, bueno, dice: gracias, Marce, volví a emocionarme con tu relato porque ya me había emocionado ese día. Todavía conservo el programa y no contaste que hubo unas exquisitas hamburguesas para festejar al final. Y bueno, un poco la pregunta, retomando un poco el tema del financiamiento, ¿no es cierto? ¿Qué desafíos tuvieron en ese sentido, en ese área? Si aplicaron a convocatorias o como, retomando un poco para lo que habías contado en la exposición también. Bueno, no sé quién fue que estuvo, gracias, porque sí, fue muy, muy emotivo el festival. El financiamiento nosotros lo gestionamos. Cada una de las cosas, cuando tuvimos el proyecto diseñado, nos presentamos a convocatoria, una de las convocatorias del FEICAP, que la teníamos como súper fija,
no aplicamos ahí, pero, por ejemplo, financiamos la obra de teatro con los chicos del grupo de teatro, tuvieron un financiamiento del Instituto de Teatro. Los trabajos que hicimos con las escuelas, como trabajamos cruzado con la universidad y el museo pertenece a la universidad, eso a nosotros nos permitió trabajar con esa estructura, usar esa estructura, si bien después nosotros la cuantificamos y pusimos cuánto valió desde la línea de teléfono hasta cada una de las personas que trabajaron, lo pudimos medir, pero lo hicimos también utilizando esa estructura. Entonces, eso nos facilitó muchísimo, porque, bueno, porque mucho del financiamiento estuvo dado por las instituciones, pero a la vez, pero bueno, todos los artistas cobraron, entonces, y eso fue, armamos canje, algunos de los artistas querían venir al taller de fotografía, entonces venían al taller de fotografía y después hacían otra cosa. La profesora de la escuela que los niños hicieron el poema, ella desde su tallercito tenía un presupuesto, entonces nosotros pudimos pagarle o gestionar el transporte para que los niños vengan al museo, entonces eso permitió que ese pequeño presupuesto que ellos tuvieron compraron los bordes para hacerlas, todo estaba hecho en ese papel y ellos hicieron todas las muestras y compraron ese material mínimo, lo compraron de su propio presupuesto. La estructura de la geodésica, porque no solo fue una, la grande, de 5 metros de diámetro, sino que hubo como 4. Y algunas... la primera etapa del proyecto de los niños era con viromes recicladas, entonces los chicos hicieron toda una campaña juntada de virome, entonces la estructura estaba armada con virome, material de descarte, y después, bueno, el museo puso un dinero porque se quedó con esa estructura, entonces eso fue como lo más caro, pero todo nosotros, el sonido fue parte de, también tenía que ver con esa infraestructura, pero fuimos gestionando cada uno. Nosotros terminamos con un presupuesto, no sé, de 500.000 pesos, una cosa así, para el 2018, y gestionamos cada una de esas cosas. Más... en la municipalidad alguna cosa, en la universidad, bueno, la universidad fue la madre, digamos, pero bueno, compartimos trabajo, cruzamos trabajo de unos con otros, no fue fácil, si tendríamos que haberlo hecho fuera de esa estructura, necesitábamos en ese momento ese dinero, ¿no? Claro, de una. Acá, bueno, hay una preguntita que dice, ¿qué sucede si el proyecto está aprobado, pero nunca se habló seriamente de comenzarlo? De Fabián. Hago como una aclaración, que bueno, estos proyectos, volvemos a contar, están en el marco de una cátedra de la TGC, o sea que no están sujetos a una aprobación, digamos, externa, sino que lo que tiene que pasar es que el grupo se organice, lo lleva adelante, y bueno, después es como todo un proceso de trabajo anual, es un taller anual. Sí, nosotros nosotros fuimos los primeros que empezamos a andar la carrera, entonces fuimos probando. Yo todavía no terminé la carrera, entonces voy viendo también cómo se va acomodando a medida que van pasando los años, ¿no? Nosotros, desde el primer momento, el grupo tuvo como desafío hacerlo. O sea, eso fue así. Nosotros nos sentamos, el grupo de la gestora con el grupo de los trabajadores del museo, y dijimos, nosotros desde la cátedra tenemos esta propuesta. Vamos a desarrollarlo, lo vamos a armar, lo vamos a diseñar, le vamos a dar contenido, ¿les interesa? Y cuando dijimos que sí, el grupo empezó a funcionar que eso fue como en mayo, y terminamos en octubre, el festival se hizo el 20 de octubre o por ahí, y todavía tuvimos clases y pudimos hacer la evaluación, entonces pudimos saber qué cosas sí, qué cosas no, pudimos hacer el presupuesto, el presupuesto fue real, porque pudimos saber qué nos ocupó cada cosa,
cómo se hizo, o sea, teníamos un presupuesto y después tuvimos el supuesto, digamos. Entonces, eso, nosotros tuvimos esa inquietud desde el primer momento. Cuando sembramos la idea dijimos, lo vamos a hacer. Y eso fue lo que nos llevó a poder hacerlo, porque, bueno, le pusimos mucha tarea. De una, de una. Bueno, no sé si estamos ya como para redondear, si hay alguna preguntita más, si hay algo más para decir. Chan, chan. Mientras, si surge algo, mientras alguien va tipeando, nada, también decirles muchas gracias a Maggie por acompañar en esto de moderar y de hacer un poco este trabajo también de la selección de los proyectos, a todas las expositoras, la verdad que fue interesante todas las iniciativas. Me parece que está bueno esto de que se pueda hacer este diálogo al público, a los que están interesados en empezar la tecnicatura, son todas muy poderosas estas iniciativas y estaba bueno eso, ¿no es cierto? Que no queden como en una experiencia nomás de una cátedra, sino que sigan teniendo esta comunicación así con el territorio. Yo quería decir algo porque, bueno, ir acordándose, pero en relación a la carrera, porque si es abierta al público, tenemos como la expectativa también de que hay personas que están compartiendo porque bueno, les tienen la curiosidad de tener la posibilidad de cursar la carrera. Y creo que, bueno, los primeros fuimos como gente bastante grande que ya había hecho otras carreras. Esta para varios fue la segunda o la tercera carrera. Y ahora yo veo que en los grupos más chicos hay gente que está terminando su estudio secundario y esta empieza a ser una opción académica. Y realmente a mí me da muchísima alegría porque siempre pienso de que si hubiera tenido esta carrera a los 18, cómo me hubiera ahorrado de caminos, de laberintos, ¿no? Bueno, yo como artista, la carrera a mí me sirvió para ordenar, básicamente, ¿no? Para ordenar, y todavía estoy tratando de ordenar, pero digo, para las personas que están interesadas en la carrera, fue muy rica yo siento que nosotros fuimos parte de la construcción de la carrera. No sé si eso es así, pero yo lo siento así. Y los grupos humanos que se forman, o sea, nosotros tuvimos la posibilidad de, no sé si después fue sucediendo en los otros años, pero éramos los primeros y tuvimos la posibilidad. Era tan interesante lo que veníamos a aprender de ese facilitador que era nuestro docente, como de los compañeros. O sea, para nosotros tuvimos esa experiencia de que éramos tan diversos los compañeros y los grupos, que fue de mucho aprendizaje eso en el aula, que yo tuve esta situación de cursar virtual, realmente, bueno, ahí se nos complicó. Creo que la virtualidad nos perdió un poco de ese debate y de esa posibilidad, pero eso fue de un crecimiento personal más allá de lo profesional. Eso me parece que está bueno estudiar esta carrera. Bueno, Bárbara, yo quería agradecer otra vez por la invitación y por pensar en este espacio. Sobre todo para nosotros es una alegría que se puedan compartir todas estas cosas que van surgiendo de la carrera, del trabajo en conjunto, así que bueno, una felicidad. Bueno, yo quiero también agradecerles por participar, por el compromiso, por estar acá conectados. Ahí estaba tratando de abrir el link de la página de la Facu, donde ahí consultaban por el tema de inscripciones. Es www.fcedu.uner.edu.ar. En este momento la institución está trabajando con una mínima cantidad de personal de forma presencial,
a puertas cerradas, salvo por algunos trámites, por ejemplo, la entrega de títulos, como comentaba hoy, que se entregaron algunos con turno y demás. Por el momento las clases de la Tecnicatura se están dando por videoconferencia en vivo, similar a como fue el encuentro de hoy, los viernes por la tarde, reemplazando lo que era nuestro encuentro en el aula. Y además hay clases virtuales que son asincrónicas en el campus virtual, que no tienen un horario fijo en todas las materias. Así que ese es el esquema por el momento y entendemos que vamos a seguir así un tiempo más, porque, bueno, para que todos podamos movilizarnos, estudiantes, docentes, compartir un espacio en el aula y demás, hace falta no solamente que esté la vacuna, que es lo que todos esperamos, sino que esté aplicada de forma masiva para que sea seguro tomarse un colectivo, estar en el aula varias horas y demás. Así que creemos que vamos a seguir de esta forma un tiempo más. Así que, bueno, si hay consultas igual, en la página de la facultad, como les decía recién, o en el mail, que lo voy a tipear ahora, es techgestioncultural@gmail.com. Nosotros estamos respondiendo a consultas de todo tipo, así que estamos a disposición. Y bueno, agradecerles nuevamente, un gusto como siempre encontrarnos, charlar, siempre es muy enriquecedor poder conversar sobre estos temas y uno se le disparan ideas también para este presente tan extraño, pero también para el futuro. Así que bueno, seguimos comunicados. Espero que estén muy bien. Buenas noches.